Esto es Las Colinas Tienen Ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, sobre cine de género. En el día de hoy tenemos la película Thanksgiving del año 2023, dirigida por Eli Roth, quien ya lo hemos tenido en este podcast hablando sobre Hostel y un poco sobre Hostel 2 también. Quien nos trae esta película es Pedro Ceba, quien escribe sobre cine en redes y también ha sido coconductor de programas de cine como California Secreta en Vorterix, y también es un invitado recurrente o ha sido un invitado recurrente en uno de los podcasts más grandes de cine acá en Argentina, Cracosia Podcast. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gonza? Un gusto saludarte y un gusto estar aquí en un podcast, ¿no? que trata también al género en general y específicamente al de terror. Bueno, yo te agradezco por haber venido. Creo que era una de las pocas piezas que faltaban de ese grupo de Cracosia que faltaba por venir. Así que nada, estoy muy agradecido porque estés acá. Te quería hacer la pregunta con la que inicio todos los podcasts, que es por qué la elección de la película, ya que es una película bastante reciente, quizás para ser una favorita o que suelen tener los invitados películas favoritas. Entonces, nada, como es del 2023, a mí me llamó la atención que sea una peli reciente. Sí, un poco para romper cierta norma, ¿no? Que se suele a veces elegir esos clásicos, ¿no? Que son obviamente con una estatura que merece que se las elijan y que se dialogue sobre ellas. Pero también me parece relevante encontrar esas películas recientes, creo que es de las más recientes que has hablado, bueno, que siguen fundamentando al género, que siguen utilizando las piezas que lo conocemos, por lo que nos gustan, por lo que podemos analizarlas, y, y que también presentan ideas nuevas y diálogos con aquellas películas, algunas veces en modo de honor, ¿no? Y otras veces más planteando discusiones o incluso tomando ideas de otro tipo de cine o de otras películas. ¿Cómo es tu relación con Eli Roth? ¿Es un director al cual seguís? Viendo que, bueno, ya hemos hablado de él en el podcast. Yo mencioné un poco mi relación con él. Me gusta, es un director que me parece medio irregular, pero que me atrae, digamos. Lo siento genuino, eso lo hemos mencionado. Sí, coincido con tu apreciación. No es un director con el que uno piense constantemente o con el que uno se identifique especialmente. Sí, se denota que el hombre es un gran conocedor del género, que es un gran amante del género, porque a veces está bueno ver a un director que te da la pista de que al tipo le gusta la película de terror, ¿no? Pero sí, tienes razón en eso de que es un poco irregular, que tiene incluso a veces escapadas a otros géneros que no fueron tan interesantes. Y sí, coincido con vos en que el punto más relevante de su filmografía, dejando de lado Thanksgiving, es la película de Hostel, ¿no? Que tiene algún guiño, ¿no? Thanksgiving a esas películas. Sí. Sí, sobre todo con el uso de uno de los actores que hace, que yo lo recordaba la segunda vez que lo veía, dije, me suena conocido. Después, claro, él actúa en Hostel, que hace un personaje muy particular y muy chiquito en el final. Mira, no recordaba Así que, cuál era. y el Hostel es el tipo el cual está quemándole el ojo a la China y él la va a salvar en el final Sí, de Hostel.
y ese es un personaje, es un americano que él se encuentra, que bueno, tiene como una escena muy particular con él, eh, porque está medio loco, está medio de la cabeza y también está como muy, en relación al personaje de Thanksgiving, está como muy asociado. Él todo el tiempo dice como que lo va a redisfrutar, la tortura. Mm. Él se pide especialmente a la asiática porque tiene como un tema con eso y, y también tiene como una relación con el dinero, la película también, Hostel, que también se puede volver a retomar un poco acá Es que es muy en del cine de Thanksgiving. terror, ¿no? Los deseos, ¿no? Tanto a veces el deseo carnal, el deseo sexual, como a veces el deseo o la codicia, ¿no? Sí, 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 sí. Creo Son que en esos deseos ambos, entre que se castigan, ¿no? ¿No te parece? Sí, 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 sí. Tanto en Hostel como en Thanksgiving como que tienen ejes temáticos sobre eso, me parece, que están muy interesantes y creo que quizás es uno de los temas de él. No sé ahora qué va a tocar con el nuevo slasher que va a hacer, que es del hombre heladero, una cosa así se Sí. llama. Eh, pero bueno, ojalá vaya por ese tema. Y también encima Eh, él es muy bueno aquí nos sirve como de lleno para hablar de la película, en encontrar esos puntos que hacen a sus historias icónicas, ¿no? Por esto que hablamos, ¿no? Un slasher de un heladero que vos decís, bueno, ahora vamos a ver y nos vamos a acordar, más allá de si el film está bien logrado o no, de que es la de terror del heladero, ¿viste? O esta, que es la de terror del Día de Acción de Gracias, o Hostel, que es, bueno, las masacres ahí en los turistas de Europa, ¿no? Sí, incluso quizás es de ahora el único que retoma eso que ya hemos visto en otras épocas, que de ciertos slasher que tenían relación con alguna fecha o con alguna característica particular del asesino. Creo que él y Christopher Landon son como los dos que tienen películas en relación a eso, que uno podía ver en los 90 o en los 70 del San Valentín, Sí, o Black bueno, ese Christmas, tipo de Black Christmas, o claro. Halloween, ¿no? Eh, claro, El padre un poco de todas, ¿no? A pesar de que por ahí creo que sí. Black Christmas, no sé si es anterior, no recuerdo cuál era primero, pero Sí, es del 74 Black Christmas y Halloween del 78. claro. Pero sí, viste que un poco hablábamos antes de que Thanksgiving es muy correcta en eso de tomar las partes icónicas del género, y bueno, una de ellas claramente es el uso de esa fecha simbólica y que se utiliza como escenario para la película, ¿no? Sí. Si querés nos adentramos en la película hablando sobre la propia fecha, porque yo la investigué después con un amigo el otro día que estábamos hablando, que iba a hacer el podcast, que la había visto, eh, que incluso la acción de Gracia sucede, o sea, nace en la ciudad de Plymouth, que es la ciudad donde transcurre la película. Y también me llama la atención esta cuestión que va a tomar el asesino con la suerte de traje iconográfico que tiene de John Carver, que es el primer fundador de la ciudad. Que eso también me hacía acordar a películas incluso de Carpenter como de Fog o ese estilo de películas que tienen que ver con la fundación de un lugar, Sí. que me parecía interesante. No sé a qué si te remitió algunas ideas el propio setting de la película. Sí, es muy reminiscente especialmente a The Fog, que si bien habría que ver si es un slasher con todas las buenas de la ley de Fog, eh, tiene elementos desde ya. Pero sí, es un poco eso de remitirse a una fecha fundacional que se viene a resignificar. Por un lado, esta cuestión de la fecha de Acción de Gracias per se y el entorno de este pueblo que es el fundador, y esos dos momentos temporales que tiene el film, tanto en ese prólogo, que es muy curioso lo largo que es, ¿no? Para el género, y luego lo que es el grueso de la película, que es John Carver haciendo de las suyas. Claro, sí, sí, sí. Es verdad eso que decís del prólogo. Viendo viendo el inicio de nuevo, yo
fuera de cámara había mencionado que la vi cuando salió, me había gustado menos que esta segunda vez, porque bueno, una de las propuestas para este podcast era hablar un poco sobre el slasher, entonces le presté atención quizás a esas escenas que uno podría decir en primera instancia que referencia del error, pero que en un segundo visionado yo noto, por ejemplo, el primer plano de la película, que uno claramente lo puede relacionar con Halloween, eh, pero está usado de forma más que narrativa, ya que es como si el plano de Halloween estuviese incompleto, ¿no? Se termina cuando llega a la puerta y se revela, bueno, de quién era el punto de vista y toda la situación con esa primera escena donde llega el personaje del policía, Sí, que es el sheriff. claro. Sí, a veces pasa que a veces puedo pecar de un poco egocéntrico, pero a veces uno ve ciertas películas y ve ciertos planos y dice, bueno, acá este plano lo hizo para nosotros, ¿no? Como ese primer plano en el que vos decís, bueno, yo ya sé que entra la película de un slasher y me recibe con el primer plano de Halloween, ¿no? Y más allá de un poco de prender el fuego, de bajar las persianas y hacernos sentir como en casa, ¿no? Justamente la casa un elemento muy fuerte en lo que son las slasher. Aquí lo vemos, ¿no? Justamente la casa de John Carver y también en toda esta cuestión del Día de Acción de Gracias y la cena de Acción de Gracias en la casa, en la mesa. Em, a lo que me refiero es que también un poco nos da una pista a los que saben leerla de quién va a ser el asesino. Porque todos sabemos que en las slasher ese primer plano en primera persona, ¿no? Donde vemos en general el asesino acechando a una víctima. eh, Luego nos va a dar la pista de quién es verdaderamente el culpable, ¿no? Sí, también pensaba en relación a cómo está elaborado, que dura muy poquito, eh, de que en realidad también se corte ese plano y no se llega a completar como un plano de Halloween donde vamos a tener más duración que él va a ver a su víctima, porque todavía no es el asesino el sheriff, porque todavía no sucedió ese evento que lo va a convertir en eso. Entonces, Bueno, hay un punto sí, perdón que sí, interrumpo, pero es un punto relevante, porque si vamos a Halloween, cuando vemos ese plano, claro. tampoco Michael Myers es todavía el asesino, ¿no? Nomás ahí para completar Sí, la sí, idea. pero bueno, en Halloween tenemos cómo se completa ese plano y en Thanksgiving hay como un corte que parece un chiste, ¿no? Cuando él toca la puerta de la casa y Sí, bueno, ahí se convierte en un sí, como chiste. un corte de Claro, tono, más que un chiste en sí mismo, ¿no? Como que entramos y nos dice, bueno, estamos en una slasher, con ese primer plano, con todo lo que representa ese primer plano, que es el tracking hacia adelante, la música ominosa, la iluminación de afuera, que es en clave baja. Y luego sí, llegamos a la puerta y es tipo, nos abren, corte de música, diálogo cordial, clave alta de una luz hogareña. Nos lleva al Thanksgiving por ahí más propio de esta especie de ceremonia norteamericana que no conocemos tanto, pero al parecer es una ocasión para que la familia se una y que por ahí esto un poco me puedes complementar si estuviste investigando más la fecha, pero a veces, muchas veces pasa en Estados Unidos que distintas partes de la familia viven en distintos estados y por ahí se juntan para ese sí, día y por ahí es ver a un familiar que hace un tiempo no se veía, sí, ¿no? sí, sí. Lo que había investigado, bueno, es un día de agradecimiento básico. Yo pensé que era algo religioso y después no, simplemente es una forma de agradecer a las cosechas y de ahí, bueno, se Claro. transformó en esto. Como una especie de 25 de mayo nuestro, ¿no? Que nosotros por ahí, acá en Argentina, comemos platos especiales como pueden ser el Claro, locro o pastelitos, sí, ¿no? sí, Y ellos tienen esta cuestión del pavo por la idea de los colonos y fundar ahí la civilización, lo que es para ellos, sí, ¿no? sí, sí, aparte esa comida muy, muy particular. Eh, Te iba a mencionar cuando mencionaste El el pavito, pavito. sí, Cuando mencionaste el tema de la casa, que la película inicia paralelamente, más allá de que tenemos esta primera casa, sucede ese opening medio paralelamente entre dos casas, la casa de la protagonista y la que va a ser del villano.
o sea, no del villano, pero que va a tomar más protagonismo el Exacto. villano y toda su relación con esa familia, que es más de clase baja, donde está el seguridad del Walmart. Y después vamos a tener la casa donde está, bueno, los que son los dueños del Walmart, que evidentemente tienen más plata y uno es el alcalde y Sí. demás. Y viste cómo se unen esas dos casas a partir de la mesa, ¿no? Que es este elemento que va a ser muy relevante por lo que significa la festividad y luego en esa escena climática del final. Y también hay un elemento, antes de ir a la mesa, porque Eli Roth es es un tipo que debe ser muy gracioso, ¿no? Para ir a tomar algo con él. Eh, Está plagada de chistes la película. Y son esos chistes estilo slasher, ¿no? Que por ahí no es un chiste que ya espera que des la carcajada en el momento, sino que son esos guiños que vos y yo que vimos la película más de una vez, lo vamos encontrando. Y bueno, uno de esos es cuando entra el sheriff, ¿no? Básicamente viene la esposa del gerente del Walmart, del encargado, perdón, del Walmart, y le dice, qué bien cocinás, qué bueno que, o sea, te vas a quedar, vas a ser soltero poco, o, saliste de tu man cave, de tu cueva de hombre. Son todos diálogos totalmente procedentes para el momento, pero bueno, después nos van a ir revelando un poco eh, la, la identidad y las cosas que va a ir haciendo John Carver. Sí, No sé si podemos ser tan fuertes con el sí, spoiler, sí, sí, tú me sí. dirás, pero Spoilemos tranquilamente. Yo justo estoy, mientras vos hablás, estoy revisando la película eh, para recordar las escenas que vamos mencionando. Y evidentemente hay un juego casi sexual entre ellos dos que él le cocina ese postre medio desprolijo y ella hablan sobre sí. el tema de hornear algo y bueno, nada. Y también porque él luego va a Claro. hornear a la otra esposa que tiene la Sí, película, ¿no? Y que él cocina muy bien y lo vemos a John Carver después también cocinando, sabiendo lo que hace, ¿no? Sí, está repleta de esos chistes. También hay un momento, lo digo un poco más adelante porque es espejo de estos, que es cuando están ahí en esa especie de feria antes de que descubran que la casa de John Carver está vandalizada, que le dice también a la esposa del dueño del Walmart, una frase en inglés que a veces el inglés tiene eso de que es un idioma que como tiene menos palabras, expresiones que por ejemplo el castellano, el español, distintas palabras tienen distintos significados. Entonces, el sheriff le dice a ella, "You'll make an excellent dinner", que es básicamente la forma literal, sería, bueno, vas a cocinar una cena excelente, porque ahora viene Thanksgiving y hay que cocinar, pero make a dinner también es como make algo, como vos vas a hacer algo. Por ejemplo, el I'm gonna make it, me lo voy a lograr. Bueno, acá es vos vas a hacer una excelente cena. claro. Es lo que después va a hacer el amigo. De ese lado, creo que desde Cabin Fever, Eli Roth tiene ese. Bueno, en Hostel lo hablábamos mucho el tema de cómo relaciona toda la. Bueno, en estructura quizás es medio similar que ambas películas como que empiezan tarde. No sé si vos la recordás Hostel, pero bueno, toda la Sí, primera secuencia es casi que es solo los pibes deambulando por las zonas de sí, Holanda. Sí, tiene una primera escena, ¿no? En donde se nos da pie de lo que va a sí, ser y luego sí, vamos a la secuencia más longeva de ellos dando vueltas por Europa. Eso es un recurso muy fuerte, no solo del cine de terror, de las slasher, pero a veces cuando vas a tener una parte inicial muy larga o que no llega tanto a la premisa de la película, en el caso de la premisa de slasher es, bueno, que haya asesinatos, bueno, en el caso de Hostel, esta especie de torture porn, que va a venir después, bueno, poner una primera escena como de prólogo, como para decirte, como darte un gustito, una entradita de, che, va a estar esto y, bueno, aguantate un cachito y después vamos a venir porque es el desarrollo de historia que se planteó.
Pero bueno, decía eso del e-roll porque también en el hostel hay como todas insinuaciones a través del sexo de lo que va a venir después. Paralelismos, espejismos, desde el diálogo y desde la puesta en escena también. Y, y también, bueno, lo va construyendo en esta película. eh, toda esa previa, incluso, bueno, la escena del Walmart, que no la mencionamos y es muy importante, es esencial para entender todo lo que va, cómo va construyendo de a poco los diversos encuentros entre los personajes y que te va presentando muchos personajes, aparte del grupo que ya tenés, de los que están dentro de ese Walmart, como la seguridad, como el tipo que le tiene ganas a la protagonista, que después va a ser su novio y demás, ¿no? Ahí se introducen, bueno, las que terminan matando a la amante del sheriff y demás, ¿no? Sí, ahí viste que un elemento muy importante del slasher clásico es ese componente, no quiero decir policial porque no es que siga los parámetros de un policial, pero sí de enigma respecto de la identidad del asesino, ¿no? Para mí es algo hasta, para mí no es la mejor referencia lo del policial, aunque a veces por ahí lo parece, sino que me hace más acordar a Scooby-Doo. Esa cosa de que por ahí tenías varios sospechosos y al final, bueno, se le sacaba la máscara a uno y bueno, podía ser tanto uno como el otro y después, dependiendo el interés de la película, esa revelación estaba mejor o no, o peor fundamentada, ¿no? Algo que están haciendo, no sé si están viendo las últimas Scream, que cada vez se van volviendo más Scooby-Doo. Pero bueno, no, comentario aparte. Y bueno, y una necesidad para construir este enigma. A mí me parece que Thanksgiving, dejando de lado este hecho de que seguramente los más avesados en el slasher cuando vieron la película ya se dieron cuenta quién era, el asesino por estas marquitas que veníamos mencionando. Es muy buena en eso, en presentar distintos personajes que podrían ser, distintas como pistas falsas que cada uno que como que conduce a cada uno de los distintos sospechosos y bueno, nada, es parte de ese género mostrar en ese evento, en el accidente de Walmart, también a los distintos participantes como si fuese esa última cena, ¿no? Que luego va a ser un poco esta cuestión, paralelismo entre la pintura y el Thanksgiving, ¿no? Que uno de ellos va a ser el traidor o el asesino, ¿no? Sí, estoy revisando acá que está bueno cómo hace la... Bueno, esto para adelantar, hay una sola cosa que a mí no me gusta de la película, que tiene que ver con esto que voy a decir, porque en la primera El escena... pavo, no te gusta el pavo, sos vegetariano, No, no, no. entonces, No, tiene que ver con una elipsis que sucede al final. Y acá, revisándola de nuevo, de la escena del quilombo del Walmart, pasa un año, ¿no? Transcurre un año donde vamos a tener, digamos, el presente de la película. Todo lo que vimos es el pasado. Y está muy bueno cómo utiliza el tema de las redes para dar cuenta de esa elipsis y después todo el quilombo de los noticieros que sirven también como actualización de como en qué... recap Claro. un poco, ¿no? Y Sí, de qué están los personajes ahora, ¿no? Y, exacto. y es muy bueno porque quien ve todas esas noticias, el primer plano, digamos, después de la elipsis, es el sheriff. Es el sheriff en el café. Eh, entonces ahí también como hay un linkeo, hay una construcción de, bueno, obviamente es sutil, pero que bueno, todo esto está siendo visto por el asesino, ¿no? O está recapitulando todo Sí. esto el sheriff, ¿no? A pesar de que es que literalmente lo está viendo por la tele, ¿no? Pero es como una manera... Y Miquel ya lo sabe también. Sí, es cierto que una situación que tiene que resolver ahí la película es mostrar el cambio de diversos personajes, especialmente de dos, si no me equivoco, si no me olvido de algún otro. Uno es el que es el encargado del Walmart, que perdió a la mujer, que ahora se volvió como especie de activista y bueno, también te da un poco de cuenta del estado medio conflictuado en el que quedó el pueblo, que
debe ser un pueblo medianamente pequeño, ¿no? De Estados Unidos, y también en lo que es este jugador de fútbol bueno, que se lesionó y quedó perdido, el que era el novio de la protagonista. Te quiero mencionar una cosa, antes de irnos del incidente del Walmart, que me parece muy relevante, que no sé si te parece lo mismo que a mí, pero todo lo que es la parte del incidente del Walmart me pareció hasta casi un momento muy Destino Final, ¿viste? Final Destination, como esa primera, que también es increíble Final Destination porque es una película que creó su propia estructura, su propio género, ¿no? Vos vas a ir a ver una y sabes cómo va a ser, y también en sí es una especie de slasher oculto, porque también tiene esa misma idea de un evento fundacional y luego una serie de asesinatos por el asesino, que el asesino, bueno, es menos corpóreo, ¿no? Pero bueno, aquí pasa algo parecido, porque es ese evento donde tenés a todos los sospechosos y a todas las partes fundamentales van a estar ahí, de alguna forma u otra. Y bueno, de hecho, hasta mismo por las reminiscencias que se hacen con esos videos de redes sociales, es que el asesino va yendo a buscar uno por uno a los que él va viendo tanto en redes sociales, o mismo cuando la protagonista roba las imágenes de la cámara y, y se las lleva al sheriff. Ahí el sheriff descubre bueno, que hubo otros involucrados que nosotros ya sabíamos, ¿no? Que era el deportista del otro colegio y la novia, y también el chico que estaba en la máscara, tenía la máscara del pavo real, ¿no? Y también hay un momento muy gracioso, ¿no? De donde ella le da al sheriff las fotos y el sheriff se queda, oh, sí, esto es de mucha ayuda, ¿eh? Sí, gracias. También Sí, el sí, día de sí. acción de gracias o el momento de agradecer es ese No, que vemos ahí, ¿no? y aparte, bueno, evidentemente lo está ayudando. Eso es muy gracioso. Eso me causó mucha gracia el tema de que literalmente lo está ayudando a que él cometa sus asesinatos. Entonces Le tiene lleva ese... en bandeja de plata, ¿no? Por seguir ahí con las imágenes de Sí, almuerzos y cenas. sí, sí. Y eso está muy bien, el doble sentido que ahí utiliza Eli Roth. Vos sabés que Destino Final es una saga que me encanta y que la tengo pendiente de hablar en este podcast, pero la verdad es que las primeras dos a mí me parecen las mejores. Tienen esa construcción de caos organizado, ¿no? Sí, Bueno, y lo construye muy bien. Y es verdad que este Walmart. No, de hecho, las muertes son como muy, muy Destino Final, digamos. Que vos mueras por. sí, totalmente. Que vos mueras por un carrito de compras. Bueno, casi rozando el ridículo, pero bueno, te lo construye de buena manera. Podría pasar. Sí, de hecho ahí hasta le puede dar una idea a los de la franquicia de Final Destination para hacer un evento en un supermercado. Bueno, hay uno que tiene un shopping, ¿no? En algún momento de la saga. Eh, Igual, comentario aparte, ¿no? Pero también viste que es muy relevante ese momento del evento del shopping por esta sección medio policial, ¿no? Porque hay toda una cuestión que un poco después se abandona de, bueno, uy, investiguemos qué pasó, o acá está la clave del asesino, que de nuevo es algo muy propio del slasher, de ir a investigar lo que ocurrió en ese evento pretérito, y ahí va a estar la clave para, si es algo sobrenatural, en general, expugnar esa culpa o ese hecho, o si es en este caso un asesino más de carne y hueso, ir a descubrir la identidad, ¿no? Como ha ocurrido en prácticamente todas, ¿no? Desde Halloween a Viernes 13 a Pesadilla. En general siempre eso de ir a esa parte más policial o de buscar las pistas es lo que te termina llevando primero el protagonista, que es el que va a hacer eso, que en este caso es la chica, que va en primer momento a ir a robar las cintas del padre. Y bueno, es lo que termina un poco dando pie a encontrarlo, al asesino. Sí, sí. Bueno, después también está toda la parte adolescente que también es casi fundamental en el slasher del grupo adolescente, ¿no? Que está haciendo. En este sentido me recordó mucho a Scream o a Sé lo que hicieron el verano pasado. Bueno, más sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Porque son protagonistas que están siendo casados por algo que hicieron en el pasado. Incluso hay una. Bueno,
no lo voy a mencionar, pero bueno, lo que puedo mencionar ahora es el tema de la vestimenta, ¿no? De que ambos asesinos, tanto en Sé lo que hicieron el verano pasado como en esta, tienen que ver con algo muy fundamental del pueblo. Eh, que eso me pareció interesante y bueno, después lo del desfile al final, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Eh, Sí, viste que en general las slasher que son muy arraigadas al pueblo tienen eso de que es casi como si, esto que hablábamos antes de la casa, como si la casa se extendiera un poquito más y se volviera al pueblo y también da esa concepción de espacio cerrado y de que el asesino conoce de pe a pa el lugar en el que está y puede moverse con toda la facilidad y desaparecer y llegar de un lado al otro, a veces con cierto juego narrativo o elipsis un poquito forzadas, pero bueno, es parte un poco del género, de que por ahí el asesino está en lugar A y de repente aparece en lugar B, que el lugar A es una casa y el lugar B, no sé, es el hospital o el lugar o el diner, ¿no? Algo así, el otro día estaba viendo, no sé si la viste, Doctor Jiggles, que tiene un poco eso. Es un slasher interesante. Lo mencionamos ahí nomás para referencia. Y tiene esto de que transcurre en un pueblo y hay momentos en donde el asesino slasher te aparece en una casa y después en la otra. Y bueno, a modo de referencia a esto de que tiene como ese poder hasta sobrenatural de movimiento, ¿Cómo se ¿no? llama la peli? Que me la voy a anotar. Doctor Jiggles. Jiggles es tipo, como viste, las Ah, besitas. bien, del 92. Ok, no la tenía. No la tenía. También Muy interesante. me, me hizo acordar estaba pensando en Urban Legend también. Eh, Ah, muy sí, buena. Sí, porque también hay una... Bueno, sí, de mis favoritas. Urban Legend tiene más, quizás un poco más de creatividad a la hora de las muertes, pero tiene que ver también con algo que sucede en el pasado que vuelve a atormentar a la... Sí, es que eso es el ABC del género, ¿viste? Es siempre un hecho pasado, a veces más o menos ligado a los protagonistas. En este caso, en el de Urban Legend, es asociado nomás a un solo personaje o a dos, en realidad. Y no tanto al grupo, pero bueno, después ligan todos, ¿no? Y sí, lo que tiene Urban Legend, que sí es, la revisito cada tanto, me encanta, es que, bueno, tiene esa base que a veces ocurre este tipo de hechos cuando encontrás ese tema que te da la posibilidad, ¿no? Pero bueno, de las leyendas urbanas, donde cada asesinato se basa en una leyenda urbana, ¿no? Claro. Sí, sí, ahí tiene quizás Urban un poco más de juego con el tema de las muertes. Igual acá están muy bien, ¿eh? Las muertes de... Sí, de hecho, o sea, son muy, si vamos muerte por muerte, son muy elaboradas en términos narrativos, diría. Ponele, hay una que me gusta mucho por lo sobria que es te vas a sorprender que te destaque esta, que es la segunda muerte, que es la del guardia de seguridad, que está en la casa y o sea, si te pones a pensarla, es una muerte muy simple, es hasta una que podría estar en una película por ahí independiente, ¿viste? De- de- obviamente tiene sus recursos, ¿no? Thanksgiving, pero digo, es una muerte que transcurre en un departamento, ¿no? Que suele ser ahí la locación de todas las... Esa está medio seca, pero tiene ese hecho de... Porque ¿qué ocurre? Como cada escena de muerte debería ser tomada como una unidad en sí misma, ¿viste? Y tendría que tener como hasta su propio desarrollo dramático. ¿Y cómo se trabaja? Ahí la pregunta es, ese desarrollo dramático, bueno, tenés que ir llevando de a poco la secuencia de hechos hasta ese clímax o ese fin, hasta pensarlo como un chiste, ¿viste? De una presentación, un mini desarrollo y un remate, que el remate es la ejecución, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de esa es que tiene ese hecho, ¿viste? Donde ya te presentan al personaje y está hablando por teléfono, ya toma un tema que es que el tipo se va a ir a las Bahamas o a República Dominicana y, y ya te muestran el pasaporte, ¿viste? Sí, bueno, este tipo ya se está a punto de escapar. Ya, o sea, ya mentalmente es, bueno, el asesino lo va a tener que agarrar ahora, porque el tipo se te está por escapar, ya está arreglando
con alguien que le cuida al gato, ya se presenta el tema, el gato está ahí en la casa, y que el tipo se va a ir. Ahí escucha algo y ve por la ventana que ya está el Uber ahí abajo esperándolo. Entonces ahí se refuerza más este punto, es tipo, es ahora o nunca porque se te va la víctima, ¿no? Porque también está ese juego en donde uno como espectador se pone tanto del lado de la víctima como del lado del asesino. En realidad uno se pone del lado de la víctima porque es el que está siguiendo. El asesino en general en los asesinatos de Lasher no lo ve porque es cierta cuestión de ocultamiento, ¿no? Pero mentalmente uno como está viendo una slasher y quiere ver la slasher, también se pone como un poco de los dos lados, ¿no? Eh, y bueno, tiene que pasar esto acá y al mismo tiempo decir, bueno, uy, si se salva, ¿viste? ¿Qué pasa, viste? O hasta se te agarra eso tábico de decir, uy, salvar la vida como esa necesidad fundamental. Entonces, bueno, ahí ya te muestran que está el auto afuera y ya está, este tipo se va a ir. Y ahí como que escucha algo, no ve al gato dónde está, ahí ya se preocupa porque el tipo también está con cola de paja y ahí agarra el bate. Entonces ahí vos decís, bueno, como en esa escalada de fuerza, ahora el tipo tiene un arma, tiene una posibilidad de atacar. Y ahí cuando va a buscar al gato, es que creo que había un elemento más que ahora me estoy olvidando, no sé si la tenés ahí la película, él como le saca el pasaporte, ¿no? Una cosa así, lo había dejado en la mesa y se lo mueve, entonces ahí es como es una especie de, como pensarlo en ese juego bien norteamericano de tirar la soga, ¿viste? Que uno tira de un lado, te tira del otro. Es esas fuerzas que están ahí tirando, y bueno, después ahí se asoma, no ve al gato y lo agarra por detrás, que también es una muerte propia para ese personaje que fue un cobarde, ¿no? Que se fue y bueno, lo atacaron cobardemente, ¿no? Y cierra con esto del gato, que fue con lo que abrió, con la llamada, y también nos muestra que esto que hablábamos, ¿no? De que uno a veces también se identifica hasta subconscientemente con el asesino o hincha por el asesino. Bueno, esto te muestra que el tipo era asesino, pero no es tan malo y le da de comer al Claro, gato. sí, sí, sí. Que aparte uno acá ya construyendo, decís, obviamente que debe tener algún tipo de razón para estar haciendo, más allá de que obviamente es una película, o sea, en términos reales no lo creeríamos de esa manera, pero para la película, bueno, el asesino alguna razón tiene y nosotros ya vimos a estos personajes siendo muy desagradables, las víctimas, en ese inicio del Walmart. Entonces, de alguna manera, te resulta divertido en ese sentido, ¿no? Como una suerte de que uno intuye que hay una venganza, eh, porque ya vimos todo, o sea, de alguna manera lo sabemos, ¿no? Que estos personajes quizás se lo merecen en cierto sentido. Sí, viste que eso es muy, muy propio del género. Por eso hablamos, ¿no? Que respeta mucho el slasher, eso de a veces presentar en las víctimas futuras rasgos que son malos o Sí, insoportables, ¿viste? Como el amigo de ella que es el que graba, ¿viste? mm, Que es un sí, sí, pesado. sí, sí, Ya cuando lo despachan, un poco, uno ya lo quería que se lo sacaran de encima, ¿no? sí, 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 Eh, de vuelta con lo que decís vos, obviamente que uno no lo quiere, pero uno se pone cuando ve una slasher en el código de la slasher. sí. Que de hecho ese personaje tiene una cosa muy graciosa, que es que cuando está viendo en el recap John Carver, él cierra la compu y detrás está la masa que después va a usar para, para matar a ese Mm, personaje, que justamente lo que estaba viendo ahí John Carver era el video ese en YouTube que subió el pibe. sí, esa muerte está muy buena también, ya más en el final. Eh, Quizás hay algo que me queda, no sé si colgado, es más de la película, que es el tema del chabón este con las armas, que les da las armas y demás. Que es un personaje que siento que quizás está como para darle al arma al final. No tiene mucha participación más allá de ser un tipo que quizás puede pasar por sospechoso, al igual que el actual novio de Kathleen, que también es medio canchero. Eh, Sí, Esos quizás son los personajes, hablando de esto, que menos me interesan. menos te cerraron por ahí. Sí, Sí, tal vez siento que algo así vio Eli Roth cuando estuvo haciendo la película, porque viste que ese personaje termina siendo carismático como por toda
ese entorno que lo rodea, ¿viste? Eso de que tiene la Sí, fiesta, que arriba tiene armas, que las armas las tiene ocultas en cualquier lado, que el tipo es como medio aparatoso. Pero sí, es más como un personaje un poco sí. utilitario. Quizás en otra película es un tipo Yo más creo border, que ¿viste? En otra película no es tan buena onda. sí, sí, para mí lo quisieron usar un poco como tal vez, y para mí le faltó por ahí agregarlo más entre los amigos de ella, un poco Claro. más. eh, Como un personaje del estilo, no me acuerdo el nombre, pero viste en Scream, el que es el Sí, experto en Randy. cine. Algo así me parece que quisieron, o hubiese sido mejor Sí. tal vez encararlo como un personaje más relevante del grupo y que también tenga esos hechos o ese conocimiento Bueno, medio ¿sabes con extra, quién ¿no? lo veo medio reemplazable? Que esto en contexto de campaña anti-Argentina puede sonar mal, pero con el negro. Eh, Porque el tema del... que el negro no hace nada, o sea, simplemente funciona al final como para que ella se escape. Y bueno, no sé, como que no cumple tantas funciones, ¿viste? Como que está ahí acompañante y al final es el que se queda como a retrasar a John Carver en la escena final. Ujú. Quizá, bueno, un personaje así para esa escena hubiese tenido otro significado, pero ahí estamos poniéndonos por arriba de Eli Roth, tal vez. Sí, sí, un poco, sí, lo tomo esta charla, esta parte de la charla como un juego Sí, nomás, de posibilidades. Sí, para mí dos cosas. Tal vez haberlo puesto, imaginamos que este de las armas lo reemplazaba por el negro. Tal vez en esa escena final uno hubiese estado más mm, preocupado porque el tipo de las armas en sí es como un personaje más carismático. Eh, o sea, que se vea atentada su vida por ahí, sí, como uno se involucra un poco más. Y lo otro también debe haber cierto juego consciente de Eli Roth del cliché o el estereotipo de que el negro siempre muere en los claro. slashers, ¿no? Debe haber también algo de eso, pero bueno, eso es un aspecto, me parece que Sí, menor. dentro de todo menor, ¿no? Menor, menor. Estaba repasando una de las muertes que quizás lo dejamos un poco de lado. La muerte de la pareja de adolescentes en el playón ese. Eh, Retomando esta idea que vos decías de, de Final Destination, me recordó mucho ahora viéndola de nuevo, la paso a una de las muertes más icónicas de la saga, que es, no sé si recordás, esa que hace gimnasia artística y se termina quebrando toda, creo que es en la 4. Eh, y tiene algo de eso esta escena, en cómo está iluminada, cómo va construyendo de a poco esa muerte y ella termina siendo acuchillada, la porrista esta. Eh, Sí, sí, tiene algo de eso y también es como muy aparatoso cómo queda el flaco, Sí, ¿no? con todo el Realmente, huello casi sobrenatural. como un búho. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y también ahí, viste que ella va a ser un poco la bebida de la cena, que después la Claro. va a drenar. Que ahí para mí es el aspecto más Mm, hostel de cuando estamos en la cena de, de Thanksgiving, tanto lo que es eso de que básicamente la piba se vuelve la bebida de la cena, y que también tenemos a la madrastra, ¿no? De la protagonista ahí servida al plato, sí, ¿no? Como un momento más de body horror, que es por ahí lo más característico de Hostel, sí. ¿no? Previo a eso está el desfile, que no sé si querías agregar algo sobre el desfile. Creo que ya más que nada su función de tradición y de quizás la referencia de... Sí, tiene cierto chiste, ¿viste? Bueno, también hay una muerte ahí Mm, que es esto de Final Destination, ¿viste? Cuando a uno como el mástil sí, del barco re. le destruye la cabeza también. Y también tiene medio un chiste de que uno, ¿viste? Uno de las víctimas es uno que decapita, Sí, ¿viste? Que también tiene que es el turkey, que también eso de que se sirve el turkey en el plato sin la sí. cabeza, un poco también en referencia a la festividad. Y que bueno, también es cierto chiste de que uno en esa escena está como buscando distintos Mm, sospechosos que están con la máscara de John Carver, y al final el que era el asesino era uno de vestido payaso. de otra cosa, ¿no? Sí, ¿Viste?
Eh, Claro, como hasta mismo esa cosa del payaso que se burla de vos, ¿viste? Como que sí, vos estabas esperando algo y te agarra por otro lado. sí, de ahí que estoy viendo la escena del desfile hay dos cosas. Primero el chiste, que hay otro chiste que es que cuando muere el viejo por el mástil lo acompañan sus nietas. Y es como bizarro. Eh, Porque las nenas como que gritan que se despierte, que se despierte. Y son nenas, viendo cómo su abuelo murió. Y después el tema de la máscara del payaso, que me recuerda mucho a Killer Clowns from the Other Space. Es una máscara muy parecida, como que se asemeja mucho a ese tipo de payaso, que ahí quizás podríamos tomar como otra referencia. Y Sí, tranquilamente. Sabemos que Eli es muy amigo de las sí, referencias y los juegos. También está bueno cuando esas referencias, además de serlo, juegan un poquito un papel, como creo que son en nuestro caso, sí, ¿viste? Y que no sea solo el póster pegado en la sí. pared. Así que nada, eso del desfile. Y ahora, si querés, bueno, yo pasamos a la escena que por un lado es una de las escenas que más me gustan. Pero su conclusión, a mí no sé si. Bueno, primero hablemos sobre la cena, qué podemos decir sobre la cena y después sobre todo el final, que a mí me parece quizás lo más problemático de la película, sin obviamente. Y tiene una escena anterior que con este juego que hablábamos de pensar a cada muerte como Sí, una unidad o un pequeño corto dentro de una sí. película, bueno, tiene una que no hablamos que es la persecución dentro del Eh, colegio, que por ahí podemos, a menos que quieras hablar, podemos por ahí dejarlo un poco, pero tiene una que es muy memorable, ese tipo de escena de cuando pensás la película en retrospectiva, ¿te mm, acordás? Que es la persecución dentro de la casa de la madrastra, ¿no? Que tiene esa cuestión más de película de acción por sí. momentos, ¿viste? Muy de persecución, también en un espacio muy limitado, con muchas idas y vueltas. Bueno, sí, ahí también tiene algo de No, Hostel. Recordando también, Hostel, esa sí, escena donde él se mete como con los cuerpos y tiene que escapar del que incinera los cuerpos y demás. Tiene como ese ambiente la escena esta. sí, encima a veces también tiene algo el cine de slasher, que es cuando se da esto de ir a la guarida del asesino, también tiene como esa especie de momento especial, ¿no? De esto de recorrerla, en este caso la casa embrujada, pero estoy queriendo pensar en otro ejemplo, ahora no se me ocurre, pero es como una cuestión de eso, de estar cerca del origen del mal, Sí, ¿viste? Y cuando uno ve la película, especialmente por primera vez, salvo ese momento de recap al principio, es como la primera vez que uno entra ahí, entonces hay cierta cuota de estar en un lugar nuevo que uno no conoce, ¿viste? Como de sí. cierta incomodidad por el lado del espectador que está acentuada en ya poner la persecución ahí en ese momento. Sí, no sé por qué se me ocurrió La Casa de Cera o la remake, ¿no? Sí, también, Sí, ¿no? tiene algo. Esa cosa de descubrir la verdad cuando te metes Sí, ahí, ¿viste? eh, En, sí, La Casa de Cera tiene. donde están los secretos. Bueno, y después la propia escena es, obviamente, remite mucho a la masacre de Texas, que también la masacre tiene algo de que se meten en la casa. Uno recuerda cuando se abre esa puerta de metal gigante y sale Leatherface por primera vez, que es Sí, terrible. Es una de las escenas que más susto me dieron en mi vida. Que no es estruendosa ni nada, es ah, una puerta abriéndose, un chabón saliendo. Es como descubrir un aspecto nuevo en algo que te, bueno, en una casa que te suena quizás seguro, pero que hay algo inquietante ahí. Bueno, ahí está la guarida, ¿no? Después ya entramos con la. sí, a mí me parece que en el caso ese de Texas, Texas Chainsaw Massacre, creo que ese efecto también se da por lo largo que fue el recorrido hasta ese momento rápido que te cierra la Sí, escena, ¿no? Porque tenemos bastante tiempo siguiéndolos ya con ese ambiente, ¿no? De eeriness, ¿no? De extrañeza y bueno, se cierra ahí como muy abrupto y eh, entiendo que por ahí también está una explicación, ¿no? A ese susto o a ese impacto. sí.
Con respecto a la muerte de Kathleen, es muy interesante. Volvemos a Final Destination, que también remite quizás el ser cocinada en el horno a una de las muertes más recordadas de Destino Final, que es cuando se queman estas dos muchachas en la 3. Y aparte es una muerte muy cruel, ¿no? Y obviamente quizás Sí, es la más significativa con respecto a la película. Y aparte es, no sé si diría uno la culpable, pero eje principal de por qué sucede el tema del Walmart después, que es que él exige que siga, que el Black Friday sea el jueves, ¿no? El mismo día de Acción de Gracias. sí, sí, es un personaje fundamental y encima también es como ese juego que tiene la película que tal vez no está tan del todo desarrollado porque abre muchas aristas en distintos sentidos, pero esa cuestión de la relación que tiene la protagonista con la Mm, madre, creemos, fallecida, y esta cosa de este sustituto de madre que a ella no le cierra, ¿no? Y no le place, también es como para despacharlo y después salvarse utilizando el collar de no sé el nombre, el sí, cosito de metal la pulsera, sí, ahí sí, va, sí. la pulsera de la madre para salvarse ahí al final, ¿no? Que siempre este juego de lo paterno y lo materno, el origen, está siempre muy presente en las slasher, y también es un espejo a lo que es el propio asesino, ¿no? Porque también tiene un problema filial o Claro. familiar, que es lo que lo obliga o lo motiva, ¿no? A hacer esto. Siempre en general, cuando se juega esta cuestión de los slasher, un poco está esta idea de que el asesino es un reflejo o un espejo inverso o espantoso de alguna cualidad de los Mm, personajes o del protagonista sí. específicamente. Sí, estoy viendo acá la escena de la cena. Me molesta decirlo porque es como muy redundante a veces. Eh, Ah, y estoy viendo que también construye algo muy similar a, bueno, ya habíamos hablado de Hostel, pero bueno, con ellos amordazados, em, esto de que como que están siendo expuestos a un sufrimiento muy grande, ¿no? Y aparte una morbosidad muy grande y muy terrible, eh, que sí, que remite evidentemente a la masacre de Texas y a Hostel. Sobre todo, bueno, yo que recordaba que el que hace del padre es un personaje muy recordable de la primera Hostel, ¿no? Y entonces está puesto ahí amordazado, mm, que vomita porque la ve a su mujer estando cocinada. sí. Bueno, toda esa cosa muy terrible. Y también es algo que por ahí nosotros como sudamericanos culturalmente no lo tenemos, pero tal vez para un norteamericano debe ser muy fuerte ver tan pervertida La la, tradición. la festividad de Acción de Sí, Gracias. Porque por ahí es un evento que su arraigo cultural tiene una imagen muy distinta y acá es una fiesta sí, macabra, ¿no? Que debe causar incluso más impacto a- a los individuos que tengan ese arraigo que por ahí a los que no lo tienen. sí. Que igual causa, ¿no? Sí, sí, esto mejor, obviamente, mejor expuesta esta idea con el hecho de que transcurre en la ciudad que da origen a esa festividad. Eso quizás lo empeora más y lo pervierte más, ¿no? Y viste que tiene un momento, es un poco antes de esa escena, que es con esto que hablábamos de mezclar lo policial con otro tipo de géneros que se tiene el slasher. Tiene como una cosa medio hasta tipo Born, ¿viste? Born Legacy, cuando van a buscar No la tipo el recuerdo. SWAT, que va a ir a buscarlo a él y no lo encuentran. No, digo como ese tipo de películas estilo, no sé, Misión Sí. Imposible, ¿viste? Como eso de que se moviliza todo, o incluso yo en Mm, alguna, el juego del miedo en alguna. Eso de que se moviliza toda la mm. fuerza y en realidad el tipo tenía un celular Re. que estaba mostrando otras Bueno, escenas. quizás podemos, no sé si recordás el juego El Miedo 2. Eh,
Sí, tiene algo Bueno, así. claro, sí, que llegan. De hecho, Sí, sí. volviéndole a ver, recordaba esa escena de Juego del Miedo 2 donde llegan tarde y todo lo que vimos en la película era una grabación de algo que ya había pasado. Sí, que pasa que es una película muy basada en... Está muy bien eso que hace Eli Roth de utilizar ciertos elementos de... O a veces pasa que cierto slasher tiene como esa cuota más como arraigada a los 90 y hasta mismo cierto setting de los 90 y bueno, los 80 Sí. también. Y me gusta cómo hace eso de utilizar el celular, Mm, Instagram, las filmaciones, los recordings. Les da como una vuelta más a hacer lo mismo pero diferente, ¿no? De utilizar esos elementos que después vos ves cuando usa Instagram y los sí. taguea, que, que bueno, por ahí vos decís, bueno, no sé si funciona así, pero, pero le da esa cuota también de, de presencia total, ¿no? Porque por ahí antes en el slasher se generaba esa sensación con tener al tipo, al asesino siempre mirándote detrás de un árbol, Mm, detrás de un arbusto, de un costado. Pero ahora también está ese componente de que el tipo está en todos lados, hasta incluso te taguea en las redes sí, sociales. re. Bueno, nos habíamos olvidado una de las referencias claras a Halloween, que es el primer momento donde ella ve a John Carver por la ventana al estilo Halloween, que eso se me acaba de acordar esa imagen. Eh, si querés pasamos al final, porque primero te voy a preguntar, para no adelantar, ¿a vos qué resultó algo extraño en la película al final? ¿Cómo se desarrolla todas esas secuencias? ¿O no, en primera instancia como que ¿En qué sentido extraño? O sea, ¿alguna cuestión sí? puntual o...? Porque me pasó, obviamente, la primera vez y la segunda más, lo volví a revisar. Eh, Ella sale de la casa, se escapa y atraviesa, bueno, viene siendo perseguida en el bosque. Uno tiene el plano detalle de que ella se agarra como estos pinchecitos que tienen las plantas, donde se los pega a los pantalones y a las botas. Eso está en el detalle cuando ella se escapa de la casa de John Carver y es perseguida por John Carver. Sube una reja, se queda enganchada con la pulsera esta que va a tener importancia. John Carver llega y medio que hay un juego ahí, uy, la va a atrapar y se termina escapando. Y esta escena termina con un primer plano de John Carver viendo a través de la reja y de repente la película va a negro. Eh, no sé si recordás eso. Y después abre con un fade-in de ella de vuelta, como saliendo de ese bosque y ingresando como a la zona industrial donde se va a encontrar al policía y al personaje del sheriff tirado en el suelo. Sí, A mí es una cosa que me choca mucho porque uno, primero, que resulta, a mí me resulta cierto como anticlima el hecho de terminar esa secuencia con un corte a negro y un fade-in como si hubiese transcurrido una elipsis, que la hay porque evidentemente pasan unos minutos hasta que ella sale del bosque. Pero creo que acá Eli Roll como que intenta hacer una elipsis como si hubiese pasado muchísimo tiempo, como para que después paralelamente se haya desarrollado esta escena donde el mismo John Carver va de policía, porque después va a enterarnos que es el sheriff, y sucede toda esta situación en la fábrica. Pero me suena como muy chocante el tema de que uno viene de una secuencia, la viene siguiendo y de repente hay como una elipsis, como si hubiese pasado muchísimo tiempo. Y instantáneamente tenemos después al alguacil como adelante, al sheriff adelante, en otra situación completamente distinta, cuando ya sabemos, después nos enteramos que quien venía persiguiéndola a ella era el sheriff, ¿no? Como un tema de tiempos y de sí, organización. varias cosas ahí tengo Sí, para comentar con lo que planteas. Por un lado, el fundido a negro suele tener, como en términos generales, ese uso de separador más fuerte, o eso, como mencionás, un principio de sí, elipsis.
Y también es como una especie de analogía, suele tomarse como una bajada de telón, ¿no? Esa cosa de, bueno, esta escena Sí, terminó y los hechos que estaban en esta escena, que en este caso era, primero que venía con todo el bagaje, ¿no? De la escena siniestra, pero esta cosa de que, bueno, ella ahora está con riesgo de que la agarre, se terminó. mm, Entonces, cuando vos la volvés a ver a ella, ya mentalmente estás entendiendo que está fuera de peligro en lo momentáneo, ¿no? Por cómo funciona esta idea de cierre que da el, el fundido negro y también te sirve, como vos bien decís, la elipsis. Después, eso que mencionás, creo que de que el policía estaba tirado y que todo eso ocurrió, toda esa secuencia de que el policía saca al, al quarterback, perdón, a este jugador de sí, béisbol eh, del baúl y que se escapa y que le pega y que se tira al piso. eh, que igual en sí transcurren unos pocos segundos, porque luego lo vemos al chabón corriendo, metiéndose claro. en una especie de fábrica, esa especie de galpón medio raro. Si bien, o sea, coincido en que si esto ocurriese en la vida real, están medio raros los tiempos, habría que ver si John Carver tenía un pasillo secreto, o si por ahí conocía mejor cómo moverse por ahí. Lo cierto es que esto salta, o para vos te salta esto, cuando revés la película sabiendo quién es el asesino. Si vos la ves la primera vez, es algo que no te ocurre porque todavía no sabes quién es el asesino. Sí, E incluso es un elemento para quitarle, si bien obviamente yo cuando leí la primera vez, igual, o sea, más que nada por lo que dije al principio, ¿no? De la primera escena, sabía quién era o me daba una idea de quién era el asesino. También eso de mostrarlo en el piso muy rápido es una forma de que le saquemos culpas al sheriff y claro. que llegue más sorpresivo la acción Mm, final, ¿no? Así todo, esta suerte de inverosimilitudes son propias sí, sí, de un género como es el slasher y son parte un poco del código que tienen. sí. Como te digo, me parece que son más fuertes en la segunda vez que la ves o tercera o cuarta, y no tanto en la primera, y que incluso tienen esta doble función que menciono, ¿no? De un poco de cerrar esta cuestión de que ella está en riesgo de vida y de Mm. quitarle culpabilidad al sheriff, ¿no? Sí, sí, sí. Que también tiene un punto muy importante ahí, que ahí me acordé, que justamente el sheriff está muy bien el casting, ¿no? Por esto de que tiene una cara Re. de bueno terrible y de que, bueno, está hecho como para que Aparte luego siempre, sorprenda más. si uno también asocia, no solo lo asocia al actor, bueno, el actor siempre ha hecho medio de galán, medio de tipo bueno. O sea, está bien Sí, casteado Patrick Dempsey acá. Pero sí, a mí me pasó que eso, a mí me sucede con el final igualmente, después con todo lo que sigue después, que siento que toda esa construcción a fuego lento que había hecho la película, medio que, no sé, es una cuestión que a mí me sucede personal, que está como muy, como si estuviese apurado ese final, ¿viste? Porque al final se como que se revela muy junta la información de, bueno, sí, obviamente soy yo y aparte la mina estaba embarazada, ¿viste? Todas esas cuestiones como muy, muy potentes. Como que la siento con cierta desprolijidad, que eso es lo que a mí no me gusta de la película, pero que viene al final, o sea, toda la construcción previa a mí me encanta y me gusta la película, pero es, digamos, como para mencionar, digamos, de mi lado una parte quizás más negativa que le noto, que hay como una cosa de desorden en el final para mí que nada, con tanta revelación, con tanta información, quizás eh, eh, nada, me gustaría que estuviese un poco más organizado, pero igual está muy bien. Eh, sí, es un punto válido. Hay veces que es complejo separar el momento de revelar al asesino con revelar los motivos del claro, asesino, porque en general si revelas uno, eh, ya vas a revelar el otro. sí, Entonces muchas veces vienen juntos, ¿no? O esta cosa de que descubrís al asesino, le sacás la sí, sí, máscara, qué sé yo, y ahí el asesino te cuenta, sí, lo hice por esto, esto y esto. Eh, a veces son dos revelaciones que son una, porque se suelen
Sí. suelen juntar, ¿no? Sí, tal vez lo que causa un poco más de choque es que la revelación es por algo no tan ligado al desarrollo Mm. de la película y más a un elemento puntual como es este de creo que son los dientes de león, la plantita esa que se Sí. le pega cuando Igual vas por me ahí. parece que eso está Que muy, un muy poco ahí bien, Eli ¿eh? Roth me parece, sí. O sea, Sí, pero no deja de ser un elemento que se presenta en ese claro, plano, ¿viste? Que no es que lo vimos algo, encima hace 2 o minutos. sea, sí, si bien Eli Roth lo busca enlazar con esto de que el mismo sheriff le Mm. decía, fuiste gran ayuda, concéntrate en los Sí, sí, detalles, eh, no deja de ser como un elemento que nos enteramos de que existen esos dientes de león ahí. No claro. es que, por ejemplo, eh, esto igual es como un juego que hacemos ahora, ¿no? Pero no es que, por ejemplo, no sé, estaban caminando en la feria y no sé, uno se cae y se cae sobre eso y se le pega todo y se lo saca y ahí ya Claro, ahí ya lo empezás a presenta. presentar de que existe ese elemento, ¿viste? Y que ese elemento también es como que te marca o te deja una Sí, huella, incluso ¿no? en la feria podría haber sido un buen Eh, lugar porque después van a la casa de John Carver en esa escena, ¿no? En esa escena de la feria. claro que es, ciertamente, sí, que más en esa feria debería estar cerca de esos Mm. pastos. Sí, también un poco eso que decís de que está apurado es porque me suena que también un poco que está ligado con toda esa secuencia donde el tipo con el golpe en la cabeza, el policía Mm. con el golpe en la cabeza va a ir a buscarlo al jugador de Sí. béisbol y pega unos tiros y es como, y justo antes tuvo la Mm. corrida, la persecución, y por ahí eso te hace generar un poco esa situación de apuro, o de mucha Sí. acción, eh, pero seguida. Así todo, me parece que Elliot busca como separarlo después viste que hay una pequeña elipsis donde tienen los Sí, sí, policías, sí, sí. el tipo tiene que devolver el arma y tienen la escena esa de la revelación en Ellos dos. esta especie de oficina dentro de esta fábrica, de este galpón. Claro. Sí, siento. Uno no, obviamente se está poniendo en un juego, obviamente, pero como si entre la escena, más allá del fundido negro y la elipsis, como que si le faltase como una mini escena en el medio, quizás de ella, de viéndola a ella como transitar ese escape o que suceda un poco de más tiempo para que uno entenderá, bueno, pasó un tiempo suficiente para que, bueno, aparte de la elipsis, uno intuya que después ya está. Sí, creo que ese momento existe, pero no con ella, sino con esto que Sí, hablábamos recién, de Patrick Dempsey volviendo el sí, 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 arma, charlando con el del FBI, con el del sí, compañero, el Chinoca. te dicen de que sacaron a los muertos. Sí, También hay un punto que es muy polémico de lo que es el uso del género de los códigos, que es, en general uno en las slasher espera que la protagonista quede sola al mm, final, o lo más sola que se pueda, y justo en Thanksgiving hay como muchos sobrevivientes que uno, para lo que son los códigos del género, esperaba que lo claro, liquiden. Entiendo que Lee Roth un poco lo hace para que no haya tipo una sobreabundancia de cadáveres y también para generar cierta sorpresa, pero es cierto que si te mentalizás en lo que es el género, genera rareza. Me refiero, por ejemplo, a esto que hablábamos, de que el negro no lo claro. matan, de que la novia del que juega Quedan muchos al fútbol vivos en americano, la película. poco. Claro, quedan muchos vivos, que es raro en lo que es la Sí, slasher, que estamos acostumbrados a que se vaya sola la Final Girl sí. caminando, ¿no? Al amanecer. No, incluso, bueno, Por ahí también es hay un rareza. segundo participante que es Bobby en toda la escena final también. O sea, no es ella sola. Sí, Eh, pero bueno, de alguna manera se puede tomar como una reconstrucción de esa relación que había quedado trunca. Eh, pero bueno, sí, sí. Igualmente, sí, también. me parece que está Sí. todo muy bien el final. Eh, Sí, tiene esa cosa espectacular, también muy lograda, ¿no? De eso de que se va inflando con sí, el gas inflamable, el turkey. Tiene eso también de que el tipo agarra el hacha sí. nuevamente, que a veces el hacha de incendios, que no sé si es el hacha esa por ahí más de Mm, colono, pero vuelve a su arma inicial.
también está eso de que ella lo despacha o genera la explosión con el arma esta también de los Claro, colonos, de la que mosqueta. Son como esos se elementos lo habíamos que, visto usar al personaje que lleva las armas, que ahora no recuerdo el nombre. sí, sí, también ahí ella comenta de que había sabido usarlo en una escena. Es gracioso cuando la ves que de vuelta que claramente era la escena que necesitabas. Como hablábamos antes del diente de león, Sí, era lo mismo, pero para explicar claro, que ella sabía usar la mosqueta en una escena anterior. sí, Eh, pero sí, tiene, viste, todos esos elementos de que decís, bueno, también en lo que es el clímax, en la resolución, también está apelando a los fundamentos o útiles o elementos de, el Día de Acción de sí, Gracias. Ahí el hacha, está la mosqueta, está el turkey inflado, también esa cuestión de festejar ese evento, como que incluso en el clímax también sí, vuelve a esos elementos. sí. El clima también me hace acordar un poco a La Casa de Cera, que es medio casi de acción, que se incendia la casa. eh, Sí, También tiene sí, esos totalmente. elementos. ¿Sabes qué estoy pensando? Sí, sí, siento que es más barroco todavía el de Sí, la Casa sí, de la sí, sí, Cera, La Casa de Cera como es. todavía más inflado con las escaleras, las Sí, persecuciones. sí. Eh, Casi grasa, te diría que. Quiero comentar algo más. Ah, Sí, bueno, sí. sí, tiene ese juego. Te iba a comentar algo más, ahora eh, se me fue un poco, pero bueno. Y luego tenemos ahí un poco esa suerte de Mm, coda final muy a los Layers, ¿no? sí, medio Freddy ese final. Y Sí, también con el fuego incendiándose y siempre como una promesa de que el mal siempre sigue, porque nada, por esta cuestión cíclica de las festividades y los momentos y los eventos y el tiempo, ¿no? Que tienen. Siempre va a haber un Halloween nuevo, siempre va a haber un Thanksgiving nuevo, siempre va a haber una Navidad nueva, siempre va a haber un crimen nuevo. eh, ¿te quedó alguna idea por charlar de la peli? Creo que ahí fuimos, considero, bastante completos y fuimos bastante cronológicamente, charlando un poco tanto de la película en sí misma, de otras películas del género, otras películas de terror, un poco fuera del slasher, películas de Lee Roth. Me parece que fue bastante completo. Te iba a preguntar esto como algo quizás más, que ya es como medio tradición del podcast, que terminamos hablando de algunos directores actuales o películas. Te iba a preguntar si a manera de recomendación o de intereses personales, ¿qué ves del cine últimamente de género que te interese? Algún director, alguna película en particular, lo que vos quieras. Bueno, voy a caer a cierto lugar común en esta época bueno, fue la repercusión que generó eh, Obsession, ¿no? Una película que se estrenó hace poco, en lo que es ahora que estamos Mm, acá en julio de 26 que estamos grabando. Eh, sí, Me parece una película muy interesante y muestra también cómo un poco con no tantos recursos, algo así como hablábamos cuando describíamos la escena esa del asesinato del guardia de seguridad, se mm, puede generar una película de género y no solo ponderando el género, sino una película efectiva y que cumpla sus premisas y que desarrolle un mundo que sea interesante. Esa la puedo sin plantear duda. ahí, que seguramente muchos ya la hayan visto porque fue un mega éxito. Sí, y sigue como en actividad, no se apagó, como que sigue en discusión, que eso me parece interesante. A mí la película no me gusta tanto, pero, o sea, me gusta, me parece que está bien, pero no es que algo que me voló, pero me parece que tiene cosas muy interesantes. Y está bueno esto de que no se haya terminado la discusión el primer mes, Sí, sino que sigue discutiendo. Se ve que la peli para algunos es como muy polémica por el punto de vista y lo que sucede, y que veo que no termina la discusión. sí, totalmente. Bueno, Pedro, te agradezco por haber venido y haberte tomado este tiempo. Espero que la hayas pasado bien y que te hayas quedado conforme con la charla.
Eh, y, y nada, también aprovecho para agradecer, que esto siempre lo hago, a la Biblioteca Popular El Principito, que es donde grabo y me, me proporciona el lugar y el equipo para grabar esto. Sin esto no existiría el podcast. Y también agradezco a la gente que está viendo este episodio y que lo ve todos los viernes. Así que nada. Bueno, esto ha sido todo. Hablamos sobre Thanksgiving del 2023, dirigida por L. Roth. Esto fue Las Colinas Tienen Ojos Podcast. Y nos vemos el próximo viernes a las 16 horas, como todos los viernes.